yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Hay un canto muy hermoso. Este canto se llama Detrás del Horizonte. Quizá las personas que ya han venido desde hace mucho tiempo a la iglesia lo han escuchado, pero es un sentir que tenemos cada cristiano, ¿verdad? Que nos acercamos a ese final. Entre más pasa el tiempo, más cerca estamos de nuestro Dios. Detrás del horizonte hay un lugar donde bellos arpegios sonando están ahí morar. El divino creador, mi imaginación vuela pensando que ya el día se acerca y ahí estaré yo contigo por la eternidad. Y las cosas que no comprendía ese día se van a aclarar. El gemido que mi alma tenía en mi libro se ha de transformar. Paso a paso sé que voy llegando al divino huerto celestial. Detrás del horizonte se encuentra el lugar donde
Detrás del horizonte hay un lugar donde bellos arpegios sonando están. Allí mora el divino creador. Mi imaginación vuela pensando que ya el día se acerca y allí estaré yo contigo por la eternidad. Y las cosas que no comprendía ese día se van a aclarar, y el gemido que mi alma tenía en mil himnos se han de transformar. Paso a paso sé que voy llegando al divino huerto celestial. Detrás del horizonte se encuentra el lugar donde quiero yo estar. Detrás del horizonte se encuentra el lugar donde quiero yo estar. Detrás del horizonte se encuentra el lugar donde quiero yo estar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú escuchas nuestras oraciones, escuchas nuestros ruegos, escuchas nuestras preocupaciones. Eres un Dios de amor, eres un Dios que nos cuida como un padre y sabe cuál es nuestra necesidad. Y te pedimos en esta mañana, si hay alguien que tiene necesidad de ti, Señor, sigue hablando a su corazón para que pueda ser transformado por tu poder, Señor. Te damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos de abrir nuestra boca y de alabarte, Señor. Sabemos que cada día, como dice este canto, nos acercamos para estar junto a ti, Señor. Te pedimos que sea un momento que podamos gozar nuestra familia y seguir gozándonos aquí en esta iglesia, Señor. Te damos muchas gracias por este año que nos has permitido y sin duda, Señor, estamos aquí por un propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por todas las cosas que haces y todo lo que seguirás haciendo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, por favor, abran su Biblia. ¿Trajeron su Biblia? Amén. Abran su Biblia en Proverbios 22, capítulo 6, por favor. Proverbios 22, capítulo 6. Amén. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En esta mañana, hermanos, o más bien durante la semana, estaba preguntándome, oraba y me preguntaba qué era lo que iba a compartir con ustedes. Y pasó algo que la verdad es muy raro que me suceda. Yo estaba preparando algo, pero el día de ayer se vino otra palabra a mi mente, en mi corazón, y creó expectativa el hecho de que el hermano David compartiera algo similar en la mañana, porque lo que se venía a mi mente era sobre la responsabilidad que tenemos como cristianos de predicar a Cristo con nuestra vida. Porque hay personas, hermanos, dentro de nuestro alrededor o cerca de nuestro alrededor que nunca van a entrar a una iglesia, que no quieren nada que ver o no quieren saber nada de la Biblia. Y nosotros somos el reflejo de Cristo, el único contacto que van a tener con el cristianismo. ¿Se dan cuenta de la grande responsabilidad que tenemos? Es claro que tenemos una responsabilidad de reflejar la luz de Dios en nuestra vida y que podemos ser
luz de bendición o podemos ser piedras de tropiezo. ¿Está claro? Y como decía el hermano David, todos nosotros estamos llamados a hacerlo. Pero tenemos que comenzar por nuestra casa, obviamente, por enseñar a nuestros hijos. Por eso este pasaje dice, instruye al niño en su camino. ¿Y qué más dice, hermanos? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Seguramente, hermanos, todos nosotros hemos conocido a alguien que a causa de sus malas decisiones ha sufrido, ha vivido circunstancias difíciles, tal vez tiene alguna adicción, está atado en el alcoholismo, en las drogas, tal vez se lleva mal con su esposa, tiene una mala relación con su esposa, con sus hijos. Y muchas veces, mis hermanos, he escuchado a gente escudarse en que tuvo una mala infancia, en que vivió una vida difícil. ¿Han escuchado eso? ¿Conocen a alguien así? Y aunque sin duda alguna, mi hermano, esta persona va a tener que dar cuentas a Dios de sus propias decisiones, no se va a poder excusar en nada, pues es una verdad que sí puede ser influenciado por la situación de su vida, ¿no? Es una realidad que puede ser influenciado por las enseñanzas que recibió o que no recibió de sus padres. Amén. Todos nosotros, hermanos, hemos crecido dentro de un núcleo familiar, todos, donde nos han enseñado y nos han preparado y han puesto en nuestra mente principios morales o reglas que rigen nuestra vida. Y hemos tenido que convivir con ellos gran parte de nuestra vida. Pueden ser correctos o no, pueden ser dentro del temor de Dios o no, pero sin duda alguna nuestros padres son gran influencia en nuestra vida. Amén. Conocí una persona, hermanos, una persona muy cercana, que cuando nació prácticamente sus dos papás lo abandonaron. Lo dejaron al cargo de la abuelita. Ya ven que suele pasar eso, ¿no? Lo dejaron al cargo de su abuelita, lo abandonaron, nunca vieron por él, o muy pocas veces vieron por él. Vivió una infancia difícil, sufrió mucha consecuencia de esto. Obviamente no supo lo que era recibir un amor de padre, pero gracias a Dios, hermanos, cuando esta persona tuvo sus hijos, tomó la decisión de darles lo que él no recibió. Y los amó, y los cuidó, y los besó, y los llenó de amor. Pero sí lo dañó en otra área, porque esta persona está encadenado al alcoholismo. Y nos damos cuenta porque cada vez que toma, cada vez que se pone borracho, siempre toca el mismo tema, ¿no? Su tema de la niñez, de la infancia. Y vemos cómo, aunque la situación o las circunstancias de su vida no necesariamente afectaron en el área de sus hijos, sí lo afectaron en otra área. Los papás o las enseñanzas de los padres tienen gran influencia en los hijos. ¿Lo creen? Abra su Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39.
¿Ya están ahí en Génesis capítulo 39? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu provisión, por todo lo que nos das día con día, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por poder reunirnos en este lugar, poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose y obrando, Señor, a nuestro favor en esta mañana y en este lugar, Señor. Ayudándome, Padre, para poder enseñar tu palabra y ayudando a mis hermanos, Señor, para poder recibirla y atesorar tu palabra, Señor, que tiene poder, guardarla y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno y solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Ya están en Génesis capítulo 39, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos, todo el capítulo. Es una historia muy popular y muy conocida, seguramente la conocen, pero vamos a repasarla. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido afuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión,
Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Hermanos, una de las primeras cosas que podemos darnos cuenta en este pasaje es el concepto que la Biblia tiene de prosperidad. ¿Se dieron cuenta de eso? En una de las clases devocionales hablábamos acerca de la mal llamada o el mal llamado evangelio de la prosperidad, donde predican que si tú eres cristiano solamente van a venir cosas buenas a tu vida. Vas a la prosperidad es única o tiene que ver única y exclusivamente con posesiones materiales, con tu bienestar. ¿Han escuchado eso? Y vemos dentro de la palabra de Dios, mis hermanos, que el concepto de prosperidad del mundo es muy diferente al concepto de prosperidad que tiene la palabra de Dios. José, ¿en condición de qué, hermanos, estaba en la casa de Potifar? Estaba en condición de esclavo, ¿no? Mas sin embargo, el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José, ¿y qué más dice? Y fue varón próspero. La prosperidad, mis hermanos, no tiene nada que ver con posesiones económicas o posesiones materiales más bien. La prosperidad tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la prosperidad. Esa es la prosperidad que nosotros debemos anhelar. La pregunta que me surge, hermanos, al leer este pasaje es, ¿cómo es posible que José actuara de la manera que actuó? Por lo que leímos, era un varón diligente, era un varón trabajador, respetuoso, puro, santo delante de los ojos de Dios, o se mantuvo puro, sabía cómo actuar en medio de la tentación. ¿Cómo es posible que José hiciera lo agradable delante de los ojos de Dios si no estaba aún la ley de Dios? La ley de Dios, ¿a quién se la dieron, hermanos? A Moisés. Y esto fue antes de Moisés. ¿Cómo supo José cómo agradar a Dios? Bueno, si José no tuvo contacto directo con la ley de Dios, pero tuvo contacto directo con su padre, Jacob, que era un hombre de Dios y que sin duda alguna fue alguien quien influenció, que fue influyente en su vida, influenció su vida. Todas estas cualidades, mis hermanos, tienen un origen, como bien les decía, las aprendió de su padre Jacob. Conocen la historia, ¿no? Cómo José había sido el hijo mimado de Jacob, un hombre bendecido y próspero según la palabra de Dios. Ahí en Génesis capítulo 30, manténganse ahí en Génesis en los capítulos 30 porque vamos a estar viendo varios pasajes. Génesis capítulo 30, versículo 43, describe a Jacob como un varón próspero. ¿Cómo dice el pasaje, hermanos? Y se enriqueció el varón, ¿cuánto? Muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. De tal manera, mis hermanos, que podemos estar seguros de que José tenía todo lo que necesitaba. De que José dormía en su cuarto, en su tienda,
que José comía bien, que José tenía autoridad y que tenía toda la vida por delante. Porque era apenas de 17 años cuando su vida sería trágicamente diferente o cambiada trágicamente. La parcialidad de Jacob llevó a que los hermanos de José lo comenzaran a aborrecer. ¿Recuerdan la historia? Cómo la Biblia declara que José era su hijo favorito. De paso, para los que son papás, ¿tienen un hijo favorito? ¿No? Siempre dicen que no, ¿eh? Pero según la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que Jacob sí tenía un hijo favorito. Y era muy obvio para los demás. Y esto trajo problemas entre hermanos. Tenemos que tener cuidado como papás, hermanos, el hecho de no mostrar favoritismo con alguno de nuestros hijos, porque pues según el testimonio de la palabra, esto puede tener consecuencias. Y siempre le decimos eso los hijos a los papás, ¿no? Ah, que tu hijo favorito. Y siempre estamos reclamándole. Los hermanos de José le dijeron a su padre que éste había muerto. ¿Recuerdan? Lo vendieron y dijeron, bueno, vamos a llevarle su túnica llena de sangre y le vamos a decir que nos la encontramos ahí. En Génesis 37, versículo 33, vamos a ver qué fue lo que pasó cuando Jacob recibió la túnica. 37, versículo 33, dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, ¿alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Y mis hermanos, José no había sido despedazado por las bestias, pero sí fue despedazada su vida en cuestión de minutos. No volvería a abrazar a su padre en décadas. No volvería a reposar tranquilamente en su tienda. No volvería a saborear la comida dentro de su hogar. En cambio, sería esclavo, trabajador y menospreciado. Y lo único que podría llevarse de su padre, ¿qué fue, hermanos? Exacto. Las enseñanzas de su padre fue lo único que lo acompañó a esa tierra extranjera. Su ejemplo y ponerlo por obra durante su vida en medio de la tribulación. Eso fue lo único que José pudo llevarse, hermanos. ¿Ha pensado en esto con sus hijos, respecto a sus hijos? Que lo que usted le enseñe es algo que va a formarles o va a formarlos. Porque muy a pesar de su situación, hermanos, José no era una persona amargada, según el testimonio de la palabra de Dios. No era una persona perdida en su miseria. José era una persona que se enfrentó a la vida dura con una confianza total en Dios. ¿Cómo aprendió esto? Bueno, Jacob se lo transmitió, Jacob se lo enseñó. Porque vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 35, si están ahí, en la vida de Jacob, Génesis capítulo 35, versículos 1 al 3. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Saúl. Tiempo de tribulación. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar
al Dios que me respondió. ¿Cuándo, hermanos? En el día de mi angustia. ¿Y qué más? Y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Se dan cuenta, hermanos? José sabía que podía descansar en Dios aún en medio de la aflicción, y sabía que Dios estaba con él en todo momento porque su padre se lo había enseñado. Tal vez, hermanos, nosotros, algunos de nosotros, no tuvimos la bendición de que nuestros padres nos encaminaran en el camino del Señor. Y tuvimos que aprender, pues a la mala, ¿no? Regándola, tomando malas decisiones. Y tuvimos que aprender de esa manera. Pero ahora tenemos conocimiento del Señor. Ahora fuimos adoptados por un Padre amoroso, por un Padre fiel, un Padre que nos guarda, nos cuida, nos protege, que provee. Nosotros, mis hermanos, somos los responsables de enseñar a nuestros hijos y darle a conocer que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios los guarda, que Dios los protege. Para que cuando se encuentren en situaciones difíciles, sepan qué es lo que tienen que hacer, que sepan cómo tienen que actuar. ¿De quién es la responsabilidad, mis hermanos, de enseñar a nuestros hijos? ¿De la iglesia? ¿De la hermana Meli? ¿De la hermana Karina? Es nuestra responsabilidad. Deuteronomio capítulo 11, hermanos. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 21. ¿Listos? Me interesa que lo leamos todos juntos, hermanos, fuerte. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Está claro de quién es la responsabilidad, ¿verdad? Está claro que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos. Sobre todo, mis hermanos, en este tiempo donde reciben tanta enseñanza tan torcida, tan deformada, donde el concepto moral es tan cambiante. No recuerdo el nombre del país, Australia creo, bueno, un país europeo. Tenían prohibido y era un delito la homosexualidad. Hace 50 años la homosexualidad era un delito y eran encarcelados por eso. Ahora el primer ministro de ese país es homosexual. El código moral del hombre cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que hace 1000 años era pecado, ahora sigue siendo pecado. Amén. Por eso tenemos que tomarnos de algo firme, hermanos, porque según el hombre lo que antes era malo, ahora es bueno y más adelante tal vez hasta obligatorio. Está triste la situación. Por eso tenemos que asirnos fuerte de la palabra de Dios, hermanos.
enseñar a nuestros hijos principios morales que estén de acuerdo y fundamentados en la palabra de Dios. Luxemburgo, ok, Luxemburgo, hermanos. Algo que tenemos que tener bien claro, hermanos, es que nuestras palabras deben estar acompañadas con hechos. Nuestros hijos aprenden más de nosotros de lo que ven que de lo que escuchan. ¿Han escuchado esa expresión? La expresión que dice, tus acciones gritan más fuerte que tus palabras. O tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Todos hemos escuchado el típico ejemplo, ¿no? De que alguien llega y toca la puerta y nuestro hijo va y nos habla y, no, diles que no estoy. ¿Sí o no? Y luego estamos queriéndolos regañar, les llamamos la atención por estar echando mentiras. No hay coherencia, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que tiene que haber coherencia, congruencia, no sé cuál es la palabra correcta, hermana Elvira. ¿Sí? Aunque no, ser coherente, sí. No sé si ando inventando palabras yo aquí. Pero tiene que haber, tiene que tener coherencia, ¿no? Nuestras palabras con nuestros hechos. José era un hombre trabajador, hermanos. Era un hombre diligente, de buen carácter, responsable y con la capacidad de manejar y tratar con la gente. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Génesis 31:6 dice, Jacob le dice a sus esposas, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Sin duda alguna, hermanos, José había sido testigo de la capacidad de su padre para trabajar. Él lo había observado, él lo había mirado a su padre trabajar. Él sabía que su padre era un hombre de responsabilidad, que era un hombre de carácter, diligente, y que vivir de acuerdo al estilo de vida de Jacob llevó a José a ser prosperado. Seguir el ejemplo de su padre llevó a José a ser un hombre próspero. De tal manera que la Biblia declara, hermanos, que eran de bendición para las personas para las que estaban trabajando. Génesis 30, versículo 27. Génesis 30, 27, el testimonio de Jacob dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. ¿Cuál es la razón, hermanos? He experimentado que Jehová, ¿qué más? Me ha bendecido por tu causa. Amén. En el caso de José, hermanos, la palabra de Dios dice en Génesis 39, versículo 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Las personas de su alrededor se daban cuenta de que Jehová prosperaba a Jacob, que Jehová prosperaba a José. Y ya quedamos que ¿qué es ser próspero, hermanos? La presencia de Dios en su vida. Estos hombres se daban cuenta que la presencia de Dios respaldaba la vida de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros hijos, hermanos, las personas de nuestro alrededor, están aprendiendo de nuestras acciones? ¿Qué ejemplo de vida les damos? ¿Es usted diligente? ¿Es usted trabajador? ¿Su hijo lo ve que es trabajador? ¿O que es flojo? ¿Que es holgazán? ¿Qué es lo que ven sus hijos, hermanos? ¿Ven que se esfuerza por crecer en su comunión con Cristo?
¿Lo ven leyendo la palabra de Dios? ¿Los ven orando? ¿Qué legado, hermanos, dejaremos a nuestros hijos? Nuestros hijos ven y perciben más de nosotros de lo que sospechamos. ¿Cómo nos comportamos con ellos? ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Saben que eso es muy importante? El hecho de que sus hijos los vean como matrimonio, respetándose y amándose. Y aunque mis hijos, hermanos, cada vez que yo me acerco y le doy un beso a mi esposa, a mis hijos, ¡ah, guácala! Y se tapan los ojos, yo sé que sin duda alguna eso les va a ayudar en su relación o en el futuro. El hecho de que vean que sus padres se quieren, se aman, se respetan. Nuestro trato con nuestra pareja es importante para nuestros hijos, hermanos. Es de testimonio. Y no solo para nuestros hijos, también para las personas de nuestro alrededor. Labán y Potifar se dieron cuenta de que Dios respaldaba, bendecía y prosperaba a Jacob y a Josué. ¿Nuestros hijos se darán cuenta de que Dios es el Señor de nuestra vida? Son muchas preguntas, hermanos, pero son preguntas que para meditar, como decía el hermano David, para llevarnos para meditar. ¿Realmente lo ve nuestra familia? Nos enseña que Jacob era un hombre honrado, honorable, con principios y con temor de Dios. Y estos principios José los aplicó en su vida. En los momentos de adversidad cruciales, Jacob se mantuvo firme en la mano de Dios y José se mantuvo firme en la mano del Señor. Tenía tales convicciones que nada ni nadie lo movió de su estructura y fundamento moral, porque su más grande temor era pecar contra Dios. El capítulo comienza en el versículo 2, hermanos, ahí en capítulo 39. Versículo 2 del capítulo 39. Da una declaración. ¿Qué dice? Mas Jehová estaba con José. ¿Y cómo termina el capítulo, hermanos, en el versículo 23? Dice, porque Jehová, ¿qué? Estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. A lo que voy con todo esto, hermanos, la idea y el propósito es que entendamos que somos responsables con nuestra vida o de enseñarle, proyectarle a nuestros hijos enseñanzas con nuestra vida, que están atentos todo el tiempo, hermanos, aunque ustedes no lo crean, están atentos a lo que decimos y a lo que hacemos. Muchas veces mis hijos me han recriminado o me han dicho algo que yo dije y que no lo cumplí. Están atentos. Como les decía, están atentos de si leemos la palabra de Dios o no la leemos. Esto les va a ayudar a ellos a crecer, a madurar y a mantenerse firmes en el Señor. Comenzamos por nuestra casa, pero luego tenemos que testificar y ser luz en el mundo. Amén. Como conclusión, hermanos, 3 preguntas de meditación. ¿Dedicamos tiempo a nuestros hijos? ¿Le dedica tiempo a sus hijos? Es difícil, yo sé. Como papá, yo les digo que es difícil llegar a la casa, estar cansado, enfadado y todavía hacer labores de la escuela o salir a jugar fútbol
o jugar el aparato. A veces es enfadoso, ¿no? O es cansado, pero realmente es necesario pasar tiempo con ellos. Si nos esforzamos, hermanos, en el trabajo, pues esforcémonos en lo que verdaderamente importa. Amén. ¿Qué es lo que les estamos enseñando? ¿Qué es lo que nuestros hijos reciben de nosotros? ¿Ven a un papá diligente, a una mamá diligente, trabajadora? ¿Los ven amándose? ¿Los ven esforzados? ¿Ven o ellos pueden percibir que ustedes son de bendición para los demás? ¿Que nunca están criticando a nadie? ¿Que nunca están juzgando a nadie? ¿Que no hablan mal de nadie? ¿Que no son mentirosos? ¿Que son honrados? ¿Qué es lo que perciben nuestros hijos, hermanos, de nosotros? Como tarea, y si se anima y aguanta la respuesta, pregúntenle. Pregúntenle a sus hijos. ¿Qué es lo que ven con nuestro ejemplo? Dios es fiel, hermanos, y si el Señor es nuestro Dios y encaminamos y enseñamos a nuestros hijos, tendremos hijos prósperos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu consejo, por tu enseñanza. Y te pedimos en el nombre de Jesús que lo que hemos recibido, Señor, quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, quita toda barrera, todo orgullo, toda vanagloria, que podamos, Señor, aceptar tu palabra, aceptar la exhortación, Señor, y hacer cambios en nuestra vida si es necesario, Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que tenemos una grande responsabilidad como tus hijos, que tenemos que proyectar tu luz en medio de la humanidad, empezando por nuestra casa. Ayúdanos, Señor. Cada uno de nosotros tenemos áreas en que trabajar, áreas que tenemos que afinar. En el respeto, el amor, el ser dedicado, Señor, en nuestra comunión contigo. Cada uno de nosotros sabemos, Señor, el área en la que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos, ser diligentes. Pero también reconocemos nuestra debilidad, Señor, y nuestra incapacidad. Por eso es que te rogamos en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, sea dándonos fuerza, capacitándonos, guiándonos y ayudándonos, Señor, en cada área de nuestra vida. Te damos honra y gloria, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra que en nuestras debilidades y dificultades podemos tomarnos de tu palabra, de tus promesas y de tu fidelidad. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Te pido bendigas a cada uno de mis hermanos, cada una de las áreas de su vida, Señor. Su matrimonio, como padres, en su trabajo, como vecinos, como amigos, como hermanos en Cristo. Sé bendiciéndoles, Señor, en cada área. Te damos la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que podamos vivir y actuar en consecuencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quitaste toda